Muy buenas tardes chicos, chicas traders. Vamos a hacer el backtesting, el análisis semanal para Nasdaq para entender qué pasó la semana que pasó, cuáles son los movimientos que podemos tener esta semana que viene, semana corta por cierto. Vamos a hacer el análisis con los conceptos de Smart Money para entender un poquito la dirección del mercado y las posibles zonas de reacción para la semana que empieza. Bueno, vamos a empezar, estamos posicionados en diario y vamos a empezar a marcar estructura en diario. Último rompimiento de estructura que se daba en esa zona. El precio nos dejaba un mínimo en esta zona de abajo y a partir de eso el precio viene haciendo fractalidad alcista, viene haciendo impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, un último impulso que hace un retroceso. Entonces nosotros nos vamos a enfocar en el último fractal que el precio nos está haciendo y vamos a entender que es este que está acá, ¿sí? Un impulso alcista que tiene un mínimo en esta zona de abajo, que tiene un máximo en esta zona de arriba. Continuamos. Entonces dijimos que este era un mínimo, ese es el máximo del fractal y este es el último rompimiento. Y en donde nosotros nos tenemos que hacer cargo en este momento es en el último rompimiento que nos hizo el precio, el último fractal de diario. Y entendemos que el precio llegó a hacer un retroceso al order block generador del rompimiento, o sea, un order block decisional que tenía imbalance. Hasta ahí retrocedió el precio y empezó a impulsarse. Bueno, vamos a ir a ver esto a detalle a una temporalidad anterior. En este caso va a ser la temporalidad de 4 horas. Vamos a cargar la data, como tenemos que hacer siempre. Esperamos que cargue. Y seguimos. Bien, ya tenemos acá, fíjense, el último fractal, el último rango de 4 horas es el último fractal de diario, es exactamente lo mismo, el mismo mínimo, el mismo máximo. El precio llegó a la zona de order block de diario, que nosotros hasta podemos refinar nosotros en 4 horas hasta esa zona. Hasta ahí llegó el precio, generando un nuevo impulso alcista. Si nosotros vemos, el precio venía rompiendo estructuras en esa zona, dejándonos un nuevo mínimo, ¿sí? Este es el último fractal de 4 horas y vamos a entender que esto que está acá arriba es el máximo de este fractal de 4 horas, ¿sí? Nos vamos a enfocar en eso ahora, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿sí? Pero acá hay un detalle más que nosotros lo tenemos que tener en cuenta y lo tenemos que empezar a marcar, porque cuando nosotros veníamos subiendo y veníamos haciendo impulsos alcistas, y lo vamos a marcar así a grosso modo, el precio venía haciendo impulsos y retrocesos, impulso y retroceso, un último impulso alcista, pero nosotros, mientras era un impulso alcista, nosotros entendíamos que el precio podía volver a este bloque y volver a impulsarse hacia arriba. Sin embargo, el precio decide romper esa zona y la decide romper con fuerza, con aceleración. Eso a nosotros nos deja un bloque en esta zona que era un order block en algún momento que el precio debía de respetar. Sin embargo, el precio decidió cruzarlo con volumen, convirtiéndolo en lo que nosotros llamamos breaker. Bien, y fíjense que cuando el precio llegó hasta ese breaker empezó a caer, entendiendo que el mercado tiene ganas de caer desde una zona importante. Bueno, está bien y lo puedo entender. El precio ha reaccionado en dos zonas importantes. La primera, un bloque de diario, y la segunda, un breaker de H4. Entonces, ¿qué quiere hacer el precio ahora, Gaby? ¿Quiere seguir bajando? ¿O el precio en algún momento va a empezar o va a seguir subiendo porque viene de respetar una zona importante de compras? ¿Qué quiere hacer? Entonces, nosotros vamos a buscar el detalle ahora. ¿Y en dónde lo vamos a ir a buscar? A una temporalidad menor. Eso es lo que debemos hacer. Vamos a pasar por 60 minutos y entender lo que está pasando allá adentro. Sabemos en dónde rebotó arriba y sabemos en dónde rebotó abajo. Necesitamos ver esas confirmaciones. ¿Qué es lo que quiere hacer el precio? ¿Cuál es la intención?
Bueno, y estando en esta intención, nosotros, bueno, acá en H1 vemos que el precio, al igual que en H4, el precio nos había roto estructura, nos había dejado un mínimo. Voy a marcar los bloques importantes en esta temporalidad. Entiendo que esta zona de acá podría ser importante porque parece ser, o es mejor dicho, un breaker. El precio venía haciendo impulsos bajistas, se rompen con aceleración, nos deja un breaker. Por supuesto que también nos deja un bloque extremo, dos zonas de posible reacción. Pero el precio, hasta que no llegue a esas zonas para entender que son zonas de posible reacción, vamos a entender que el precio, luego de un pequeño retroceso, nos volvió a hacer un rompimiento estructural de H1 al alza y que nos dejaba este mínimo en esta zona. Y fíjense que el precio el día viernes terminó respetando esa zona o ese bloque. Vamos a marcar el bloque, ¿sí? Este de acá. Fíjense que el precio nunca lo pudo romper, lo respetó, ¿sí? Hasta ahí correcto. Está bien, Gaby, el precio llegó hasta esa zona y está respetando. Pero también tenemos que entender que para que esto nos genere compras o nos confirme que realmente el precio tiene que ir hacia arriba, nosotros tenemos que ver la fractalidad bajista. Y el precio hacía impulso, retroceso que no lograba hacer un alto y un nuevo impulso que llegó hasta esta zona. Bien, entendiendo que tenemos un rompimiento estructural y lo vamos a marcar desde acá, en esta zona de acá, bajista, que esto es un alto, y que hasta que este alto no se rompe, no significa que el precio vaya a seguir subiendo. Y si marcamos en H1 zonas de posible reacción, por supuesto que voy a marcar un decisional, que es el que decide romper la estructura a la baja, y voy a marcar, bueno, un módulo extremo que la verdad que muy claro no está, pero voy a marcar algo de esta manera. Y los voy a dejar marcado ahí para ver qué hace el precio, porque yo necesito encerrarlo dentro de zonas de reacción, ya sea de compras o de ventas. Bueno, tengo las zonas de ventas. Ahora, yo voy a entender que mi estructura es totalmente alcista, ya sea en diario, en H4, ¿sí? Voy a entender que en H1 está haciendo fractales alcistas y en 15 minutos pareciera que también. Entonces me parece que las mejores opciones van a ser las compras. De igual manera vamos a ir controlándolo durante los días operativos. Vamos a pasar por una temporalidad de 15 minutos a ver un poquito más a detalle lo que terminó pasando este viernes que pasó o esta semana que pasó. Yo me estoy encontrando en una fractalidad alcista y eso todavía no se ha roto. Así que vamos a esperar que cargue. Vamos a ver un poquito más de detalles. A ver si podemos entender un poquito qué tiene que pasar con el precio para que tome una dirección en concreto. Voy a ver si puedo reducir algo este bloque, ¿sí? Que tenemos acá. Bueno, fíjense que lo podríamos reducir a este bloquecito, obviamente siempre protegido por debajo del mínimo. Bien, y bueno, y ahí llegó el precio el día viernes. Y si nosotros vamos entendiendo, no hay fractalidad bajista que podamos romper, sino hasta allá arriba, ¿no? La última fractalidad interna, ¿sí? Está acá, sale desde acá porque esta vela tomó máximos anteriores y cae hasta esta zona de abajo, ¿sí? Si el precio, por ejemplo, nos hubiera roto este mínimo con cuerpo, nosotros diríamos, bueno, Gaby, mira, tenemos un último fractal que tiene este máximo que está acá. Sin embargo, eso no ocurrió. Nosotros estamos viendo el rompimiento de un máximo, pero no es un máximo de un fractal, simplemente es un máximo interno que no logró romper abajo, que tomó liquidez y que me rompió ese alto. El precio intentó de hacer un retroceso y vuelve a romper estructura en esta zona. Bueno, podríamos estar entendiendo, vamos a marcar este mínimo, que el precio está queriendo hacer un retroceso. ¿Retroceso a dónde, Gaby? Y bueno, como ya marcamos, bloque de H1 en esa zona de arriba, que sería la última fractalidad válida, por así decirlo. Nosotros podríamos ver un precio llegando a cubrir los imbalances que dejó en la bajada del viernes, ¿sí? Siendo alcistas. Entonces, ¿qué esperamos nosotros que nos confirme para el día lunes? Vamos a verlo.
Bien, entonces, ¿qué podemos ver nosotros? Si nosotros tenemos un último fractal interno en 15 minutos, nosotros vamos a esperar para el día, para el día viernes, perdón, lunes o madrugada del lunes, que el precio pueda tener un retroceso para respetar esta zona y volver a hacer impulsos. Si nosotros nos encontramos el día viernes con que el día lunes con que el precio en la madrugada retrocedió esta zona y volvió a hacer un rompimiento de fractalidad, bueno, nosotros nos encontramos en un fractal alcista y deberíamos de seguir buscando compras. Hasta que eso se rompa, el precio va a seguir haciendo fractalidades de esta manera hasta que el precio llegue a una zona de posible reacción y nos rompa esa fractalidad alcista a bajista. Compraremos. Ahora, Gaby, si nos encontramos con un escenario en el que el precio, cuando llegó a esta zona, en realidad la pasó de largo, retestea y está queriendo bajar, bueno, nosotros venderemos porque abajo tenemos zonas de posible reacción y que son los bloques extremos, ¿sí?, de todo el impulso de H4. Bloque extremo, tanto breaker como order block extremo. Entonces debemos de esperar que el precio nos dé una definición en apertura de esta noche, en la madrugada, que el precio nos siga diciendo quiero ir hacia arriba, nosotros compraremos. Si el precio en algunos momentos nos demuestra ir hacia abajo, es porque esta zona no tiene la fuerza necesaria para generar las compras que vayan a romper fractalidades o rangos. Bueno, no hay mucho más que decir, simplemente esperar. Ya tenemos algunas zonas marcadas importantes, solamente tenemos que ver cómo reacciona en dichas zonas. Bueno, vamos a dejar el video ahí para que no sea muy largo. No se olviden de darle me gusta, suscribirse al canal. Agradezco muchísimo a la comunidad. Hemos llegado en el día de hoy a los 2000 suscriptores. Esperemos tener un año 2025 con muchísimos suscriptores más que apoyen el canal. Bueno, en la descripción del video les voy a dejar todas nuestras redes sociales para que ustedes se puedan sumar, siendo Telegram la más importante y desde donde van a poder participar de los análisis de premercado que hacemos todos los días a las 10:30 horas, horario argentino. Hacemos análisis en vivo de Nasdaq utilizando los conceptos de Smart Money, marcando las zonas de posible reacción como acabamos de hacer ahora y actualizando los análisis todos los días de lunes a viernes. Así que los invito, es totalmente gratuito, solamente tienen que estar en el Telegram para poder entrar al Zoom. Bueno, dejamos este video ahí. Les deseo a todos que pasen unas muy buenas tardes y un buen comienzo de semana para todos. Nos vemos el lunes a las 10:30 horas. Hasta luego.